de la mano estos dos voltajes, pero va a llegar a un punto donde no me va a importar si sube, porque la corriente va a ser al final la misma. ¿Está bien? Ahora, eh, yo cuando trabaje con este transistor, yo voy a tener básicamente también tres zonas. ¿Está bien? Voy a tener una zona de corte, que es la misma que teníamos en el DJT, que es esa. Voy a tener esta zona, ¿ya? Esta zona se va a llamar la zona de triodo, o a veces conocemos como la zona resistiva, ¿ok? Esta zona de triodo, o también va a llamarse también zona resistiva. Y luego voy a tener una zona que va a ser la zona de saturación. Es decir, que desde este punto hacia este lado es saturación y de este punto hacia este lado es zona del triodo o la zona resistiva con el cual está trabajando este transistor. ¿Está bien? Y aquí hay otro valor que tengo que siempre tener en cuenta a través de la hoja de datos, que va a ser esta cociente de SS o cociente de drenador de saturación máxima, ¿ok? Hay una cociente que es la máxima cociente que ese transistor puede trabajar, mucho más ya no. Y miren lo que les decía, o sea, vale, esto es como, antes para nosotros esto era corriente de colector versus voltaje colector emisor, ¿cierto? Teníamos, es básicamente esa misma gráfica, ¿ya? Estamos graficando en este caso el voltaje drenador surtidor, uy, perdón. Lo que estamos graficando aquí es el voltaje drenador surtidor versus la corriente de drenador, ¿no? ¿Y quién es el drenador surtidor? Pues es esto, ¿no ven? Es en la misma ubicación que estaba el colector emisor, ¿ya? Entonces, si yo voy a graficar eso, esa gráfica va a ser en este mismo comportamiento. Pero ahora, estas curvas, que si se dan cuenta, pues ya no son dependientes de quién. Aquí eran dependientes de la base, aclaraba antes, ¿no ve? Yo sacaba una curva y yo aquí ponía, esta es la cociente de colector, según esta cociente de base le poníamos acá, ¿no? Ahora no, ¿ya? Estas curvas, esta cociente de drenador va a ser según el voltaje puerta, fuente, con la cual estoy polarizando a mi diodo. Ese que el voltaje es aquí, ¿no? Tengo un voltaje ahí, ¿no? Es el voltaje con puerta, fuente, ¿cierto? Entonces, según el valor que yo ponga en ese voltaje de polarización inversa, yo voy a tener estas curvas. Y ver, ¿qué me dicen estas curvas? Me dicen, si yo tengo un voltaje puerta surtidor de 0 voltios, aquí me está diciendo que es de 0 voltios, la cociente que voy a conseguir es la cociente máxima, ¿ya? Que va a ser una cociente de drenador de 18 miliamperios, ¿ok? Ahora, si yo voy bajando este valor de polarización inversa, es decir, ahora me voy a -1, mi cociente va a bajar, mi cociente de entrenador. Si voy bajando, sigue el voltaje de alimentación para la polarización inversa entre la fuente y el surtidor, mi cociente va a seguir bajando, ¿ya? Entre más baje entonces mi voltaje de polarización inversa, igual va a empezar a bajar mi cociente de drenador, ¿ok? Va a seguir bajando mi cociente de drenador. Ahora, para cada, para cada curva va a haber este voltaje, ¿ya? Este es el voltaje de estrangulamiento, ¿ok? Este BP es el voltaje de estrangulamiento. Porque, ¿qué pasa? Me dice que cuando yo llegue a este voltaje BP, esta curva ya va a estar en zona de saturación. Es decir, ya no va a subir de 18 miliamperios, por más que yo suba el voltaje del drenador surtidor. Eso es lo que pasaba ese dato, ¿no? Les decía, no me va a importar cuál es el voltaje que va a caer ahí. Puedo subir este voltaje BDD del drenador
para hacer que suba este voltaje drenador surtidor. Puedo hacer que suba este voltaje para que de una u otra manera haya más voltaje ahí, pero eso no me va a ayudar a que siga creciendo mi cociente de drenador, sino va a entrar en una zona de deflexión, ¿está bien? Igual aquí, digamos, para esta curva va a tener otro voltaje de estrangulamiento, ¿está bien? Para esta otra curva también va a tener otro voltaje de estrangulamiento, es decir, va a llegar a un voltaje que va a ser el máximo en el drenador surtidor para que ya este entre en saturación, ¿ok? Entonces, eso es por un lado. Pero lo que les ando diciendo, miren, esta gráfica está más clarita, ¿ya? ¿Qué me dice esta gráfica? En esta gráfica lo que yo estoy graficando es la cociente de drenador versus el voltaje puerta surtidor, ¿ya? Miren, aquí yo me voy a basar entre los dos puntos que me va a dar la hoja de datos, que es el voltaje de drenador de surtidor y el voltaje GS de apagado o el voltaje de estrangulamiento mínimo con el cual yo trabajo. En el DSS me da 18 miliamperios, de nuevo, esa es hoja de datos, y el voltaje GS apagado es menos 3 voltios, para este ejemplo, ¿no? Y la curva que describes, esto es esta tipo exponencial, ¿ya? Esa tipo exponencial. Pero ¿cuál es la ecuación que me relaciona tanto la cociente de drenador y el voltaje puerta surtidor? Va a ser esta, ¿ok? Que es básicamente una ecuación que hemos visto de comportamiento del diodo. Se parece mucho, ¿cierto? Entonces, recuerden, mucho voy a trabajar con esta ecuación, ¿ok? A ver, ¿qué más? Por ejemplo, a ver, si yo aquí voy a hacer un reemplazo, me dice voltaje de drenador surtidor va a ser igual al BGS menos voltaje BGS op, ¿ya? Haré ese cálculo. Para esta primera, ¿ya? ¿Qué me dice? ¿Cuánto vale el BGS para esa primera curva? Es cero, ¿no? Para este primer caso, para esta primera curva. Menos, ¿ya? El voltaje GS de apagado, ¿ya? De apagado. Si yo me voy acá, de apagado, según hoja de datos, es menos 3 voltios. Entonces aquí va a ser menos 3 y esto me va a dar los 3 voltios. Ah, y entonces miren, así puedo calcular el voltaje a la cual se está estrangulando o ya está entrando a saturación. Para esta otra curva, igual, ¿no? Entonces, miren, para esta curva me dice que el voltaje puerta surtidor es menos 1, voy a tener menos 1, menos 3, esto me va a dar 2, ¿verdad? Entonces, este valor para destrangulamiento, para este caso, va a ser 2 voltios. ¿Se dan cuenta? Ese voltaje de estrangulamiento, que en este caso, este voltaje drenador surtidor es el caso límite para cuando yo entro a estrangulamiento en cada una de estas curvas. Yo puedo calcular este punto específico, ¿ok? A ver, ¿qué más? Eh, a ver, ¿sí? ¿Qué dices, Marco? Ingeniero, una pregunta. Abajo dice corte, ¿no ve? En la primera gráfica. Y dice Sí, BGS menor a... No, no se alcanza a ver. ¿En qué ya, caso entraría corte? ya. Eso es el voltaje de pincho, ¿ya? Es el voltaje de estrangulamiento. Entra en zona de corte. El voltaje, la zona de corte entra en el voltaje B, puerta surtidor tiene que ser menor al voltaje de estrangulamiento. Y así entro en zona de corte. ¿Está bien? O básicamente también podemos decir cuando yo entro en zona de corte, cuando la corriente de drenador técnicamente es 0 amperios, ¿no? Ahí también entro en zona de corte. O en otro caso,
Bueno, aquí es diferente la zona de saturación, ¿no ven? Miren, la saturación ya no está acá, ¿no? Ya está acá la zona de saturación. Es una diferencia, ¿ok? Y esta zona es una zona, yo les decía, esta es una zona ómica, ¿no? ¿Y por qué le decimos una zona ómica? Porque básicamente nosotros lo que vamos a ver es que estas curvas van a ser como si fueran una recta, ¿ok? Perdón. Es como si fuera una recta. Y recuerden, ¿no? La relación entre voltaje y corriente para la ley de Ohm es una recta que es la resistencia, ¿no? Nosotros en esta zona estamos considerando como si fueran estas curvas, fueran rectas. Entonces, nosotros, ¿qué les da a entender eso? Oye, entonces va a haber dos casos en que este transistor JFET va a trabajar. En este caso va a ser como una resistencia, es decir, mi transistor va a ser una resistencia y aquí como un cortocircuito. En esta zona de saturación va a trabajar como un cortocircuito. Ok, miren, ¿se dan cuenta? El comportamiento de mi transistor es así, ahora es muy diferente al de JT. Va a ser una resistencia si yo me encuentro en esta zona, o va a ser saturación. En saturación, básicamente, la corriente es como una fuente también de tensión controlada que va a mantenerse constante, ¿no? Por más, de nuevo, que se suba el voltaje drenador-surtidor, es decir, si sube este voltaje de drenador, ¿ok? Al final, las dos curvas generalmente que les van a pedir son estas, ¿ya? Esta es la curva de donde está el punto de trabajo y esta puede ser la curva de recta de carga, ya de comportamiento del transistor. ¿Está bien? ¿Alguna pregunta hasta aquí, muchachos? Ahorita vamos a hacer Sí, ejercicios con esto. consulta. Dime. En la zona de saturación, en la relación matemática que tiene ahí, en el gráfico del medio, ¿podría explicar la corriente de drenador y la corriente DS, por favor? Cociente de S. Sí, porque ahí dice la corriente de drenador es igual a la corriente DS por uno menos, Ah, eso. ya. La cociente de drenador es esta, ¿no? La que va a pasar por el drenador, ¿cierto? ¿Se dan cuenta? Esa es la cociente del drenador. Pero ahora, es esa misma cociente que va a pasar por este canal tipo N y es esta misma cociente que va a pasar por el surtidor o no. Sí, ¿no ve? Porque si se dan cuenta, el drenador y el surtidor, en este caso, el drenador y el surtidor están compartiendo este canal. Es como si aquí hubiera un cable, básicamente, y la cociente, en este caso, para todos es la cociente de drenador, ¿está bien? Esa es la cociente de drenador. Como el drenador y el surtidor comparten el mismo canal, la cociente es la misma. Pero ahora, esta cociente de drenador de saturación es una que me va a dar la hoja de datos. A ver, un cachito, voy a descargar una hoja de datos, ¿ya? A ver, el 2N3819. Yeah. Miren, ya, ahora sí. Ya. Miren, entonces yo estoy trabajando con este transistor. Digamos que voy a trabajar con este transistor, que es el transistor 2N3819. Es un transistor de canal N. Ya sabemos por qué le decimos el canal, ¿no? Porque el material que están compartiendo entre drenador y fuente es el material tipo N, es el material tipo P, ¿ya? Y es esto, ¿no? Miren, el voltaje GS con puerta surtidor es como máximo tiene que ser 8 voltios, me dice acá, ¿verdad? Eso es el máximo con el cual yo puedo alimentar o polarizar inversamente mi transistor, ¿ya? Y me dice aquí el voltaje de SS y de SS, perdón, la corriente IDSS, y como mínimo en este caso está con 2 miliamperios, ¿no? Es
Aquí debe estar más explicado. Debe tener también un rango máximo, ¿ok? ¿Dónde está? Aquí está, miren. Ahí está. A ver. Ya. Ay, perdón, es que tengo que activar esto. Ya. Aquí se va a entender mejor. De nuevo, ¿no? Entonces, miren, el voltaje G de GS off, ¿ya? Me dice que está en el típico es -3, pero el máximo a ese está 8, -8 voltios. ¿Por qué -8? Porque yo tengo que polarizar de manera inversa, ¿no? La puerta, el surtidor. Ahora, este es el otro dato que yo necesito para entender el punto de trabajo con el cual va a estar el transistor. Y es muy claro, me dice, miren, el voltaje, cuando yo tenga el voltaje GS en cero, el voltaje con puerta surtidor en cero, yo puedo lograr un máximo de 20 miliamperios, ¿ok? Y es esto, ¿no? Es esta curva, ¿no? Si se dan cuenta, es esta curva, ¿no? La más grande, ¿cierto? En este caso, ¿qué decía? El voltaje GS es cero. ¿Y cuál es la corriente que debería circular por ahí en el drenador? Pues este es el IDSS 18 miliamperios. Pero para este transistor, ¿qué va a ser? 20 miliamperios, ¿ya? Eso, eso es hoja de datos, ¿ya? Es el escenario que me va a ayudar a definir cuándo yo voy a pasar de la zona de ómica o la zona de triodo o la zona resistiva a la zona de saturación. En este caso muy específico y particular, ¿no? Cuando el voltaje con puerta surtidor sea de 0 voltios, ¿ya? ¿Eso era tu pregunta? ¿O no? Sí, Inge, muchas gracias. Esa corriente de ese entonces hay que sacar del datasheet. Hoja de Sí, datos. Sí, sí, hoja de datos. gracias, El gracias. IDSS y el voltaje GS off. Ya, esos dos, sí o sí es hoja de datos. O sí se les tiene que dar, ¿no? En la práctica o en laboratorio, ¿no? Y tienen que buscar hoja de datos o resolver con hoja de datos según el transistor con el cual ustedes vayan a trabajar. ¿Alguien más? ¿Alguna pregunta? Ya, listo. Ahora pasemos a ver cómo funciona el MOSFET, ¿ya? Dentro del MOSFET hemos visto que iba a haber dos tipos de transistores MOSFET. Es el de acumulación y el de deflexión, ¿cierto? Veremos primero el de acumulación, que es el que en verdad se usa, ¿ya? El MOSFET el MOS, ¿ya? Viene de metal óxidos, de semiconductor metal óxido, ¿ya? Y el FET ya sabemos que es transistor de efecto de campo. Ya, entonces esto es un transistor de efecto de campo con semiconductor metal óxido. Ahora, miren, esta es la representación de un transistor, ¿ya? Del transistor MOSFET en este caso. Esta es la representación simple, pero esta va a ser la representación interna, ¿ok? Ahora, ¿cómo es la diferencia de este? Es muy particular. Yo voy a tener en este caso un material tipo P, que básicamente está conectado al gate y aquí a uno que nosotros le vamos a llamar un sustrato metálico, ¿ya? Este es un contacto metálico. Si se dan cuenta, básicamente el material P está conectado y unido a estos dos, ¿cierto? Al gate y a este pequeño sustrato, ¿está bien? Donde también este que está de negro es un contacto metálico, ¿ok? Y miren, el drenador está conectado a un material tipo N y el surtidor o la fuente también un material tipo N. Para que lo veamos desde otra perspectiva acá, ¿ya? Aquí yo tengo la fuente, es decir, el SURE, que es el material tipo N. Aquí yo tengo el drenador, que también es un material tipo N.
Y aquí tengo el gate, ¿ya? El gate o la compuerta que está dentro de un contacto metálico, ¿ya? Es un contacto metálico. Y aquí atrás, que no se ve, está este pequeño sustrato también metálico, ¿ok? Y aquí esto que está segmentado y esta unión es el óxido, ¿ya? Es un óxido, básicamente, que me ayuda a formar un aislante, ¿ya? Este óxido es como un aislante, ¿ok? Es un aislante el cual me protege o el cual bloquea al gate. Ahí ya les tiene que dar una idea, ¿no? Si el gate hay un metal, pero hay un aislante de por medio dentro del material tipo P, ¿va a haber cociente de gate acá? ¿Va a haber cociente en la puerta? No, Inge. Parece que no, ¿verdad? Porque aquí yo tengo, como les decía, ese óxido que es un aislante. Si es un aislante, ¿hay circulación de electrones por un aislante? No, ¿cierto? Entonces eso les tiene que dar la idea que acá también voy a controlar una corriente a través de un voltaje, ¿ok? Se dan cuenta, miren, su estructura es muy diferente. Ahora, ¿cómo es que funciona esto? ¿Ya? ¿Cómo es que funciona este transistor tipo MOSFET? Lo que pasa es que eh, yo puedo alimentar acá el voltaje también con puerta surtidor en este lado, ¿ya? Ahora, si yo alimento ay no, perdón, primero empezaré por acá, ¿ya? Empezaré por el drenador surtidor, para que sea más claro. Si yo empiezo por este material, por el voltaje del drenador surtidor, y digamos que yo lo hago variable, y yo lo incremento poco a poco este voltaje. Si yo incremento este voltaje, cualquiera diría que tiene que generarse aquí una corriente, ¿no? Una corriente de drenador. Pregunta, olvídense que existe por un rato, este voltaje puerta surtidor o fuente. Si yo aumento este voltaje de drenador surtidor, ¿hay una corriente de drenador? No, No va a porque es haber. como el otro caso, Inge, como es polarización inversa, la zona de deflexión va a incrementarse. Ya, ya. Aquí en este caso no va a haber mucho, no va a haber mucho la zona de deflexión, ¿ya? Pero no va a haber corriente, eso está bien. No va a haber circulación de corriente, ¿ya? ¿Por qué? Porque si hay circulación de corriente, yo tengo que cesar pues, esta malla, ¿verdad? Es decir, si yo digo que de aquí hay una corriente de drenador, pues esta corriente de drenador tiene que volver a ese mismo punto, es decir, tiene que cesar una malla. Entonces, si aquí yo digo hay una corriente de drenador que viene por acá, entra este material tipo N, ¿y dónde se va a ir? ¿Al material tipo P? Digamos que por una parte desde combinación hueco-electrón, electrones van a entrar a este material tipo P. ¿Y después qué va a haber? No, pues no va a haber entonces circulación de electrones porque este material tipo P es básicamente en el que está en el gate, ¿no? Entonces no va a haber una circulación de corriente porque yo necesito básicamente entonces, mire, si aquí estoy hablando de corriente, voltaje de drenador surtidor, yo tengo que cesar un circuito básicamente con este otro material tipo N, ¿no? Es decir, este material tipo N, así tendría que venir esa corriente, ¿cierto? Tengo que cesar el circuito a través del material tipo N. Pero ¿qué tengo al medio? Tengo ese material tipo P que no me está dejando cesar por ahora ese circuito. Ahora, ahí entra en acción este voltaje fuente, puerta fuente, ¿ya? Con puerta surtidor, ¿ya? El voltaje GS. A ver, ¿qué pasa si yo alimento, si yo le doy un voltaje GS de un valor, no, cualquier valor? ¿Qué creen que pasa? Si yo le doy un voltaje acá, ¿qué pasa con los materiales internamente?
Lo que pasa es que aquí hay algo muy curioso, ¿ya? Estos dos van a estar alimentados, ¿ok? Van a estar alimentados. Ahora, ¿qué va a pasar? Este es el lado positivo. Este lado positivo está entrando, está apuntando al gate, ¿cierto? Mientras este otro lado negativo, miren el lado negativo de la fuente, si se dan cuenta, está cortocircuitado a este, no cortocircuitado, está yendo a este sustrato, ¿cierto? El lado negativo de esta fuente. Ahora, si se dan cuenta, el lado negativo también de esta fuente se está yendo también a este sustrato, ¿cierto? Ahora, ¿qué va a pasar acá? ¿Qué va a pasar ahí? Oye, miren, de una otra manera estoy queriendo polarizar ese material tipo P, porque de un lado yo tengo lado positivo o la placa positiva de esta fuente y de este otro lado tengo la placa negativa de las dos otras de estas otras dos fuentes. ¿Qué va a pasar aquí con los materiales? Lo que va a pasar aquí internamente a nivel atómico es que los electrones que tiene este material tipo P, sabemos, ¿por qué les decimos material tipo P? Porque en exceso tiene huecos, pero tiene electrones, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar? Muchos electrones se van a venir a este lado, mientras los huecos van a ser atraídos a este otro lado, ¿ok? Ah, ya miren, entonces los electrones van a estar en este lado. Ahora, ¿estos electrones van a tender a salir por el gate? No. ¿Por qué? Porque aquí yo tengo esto, esta parte que es un óxido aislante, ¿verdad? Yo tengo un aislante. Entonces, estos electrones se van a quedar ahí. Ahora, ¿qué va a pasar? Imagínense que aquí son estos electrones que están en fila, ¿ya? Son electrones que están en fila, en fila, en fila. Y cuando yo ya estoy alimentando acá y estoy alimentando acá, aquí va a haber una cociente, es decir, va a venir un electrón y va a venir con una fuerza, ¿ya? Esto va a ser por el efecto de campo eléctrico y va a golpear este electrón y va a empezar a recoserse y va a empezar a fluir los electrones por el choque que va a tener acá. Es decir, ¿qué hemos logrado con esto? Que esto se, ay, perdón, esto sí es de un circuito, hay un cortocircuito virtual y ya tengamos este circuito y por fin ya podemos decir que aquí se va a generar una corriente de drenador, ¿ya? Ojo, es muy diferente al funcionamiento del JFET. Aquí esta situación de que aquí esté el polarizado en positivo y aquí esté polarizado de manera negativa en el sustrato, en este metal, y aquí en esta placa metálica del gate esté polarizado en positivo, ahí entra lo que se llama efecto de campo, ¿ya? Por efecto de campo eléctrico, los electrones se van a tender, los electrones de este material tipo P se van a tender a venir acá y los huecos del material tipo P se están acumulando ahí en el sustrato. Y yo estoy generándome un cortocircuito virtual gracias a todos estos electrones que se han apegado acá. Y listo. Recuerden, al final mi objetivo es eso, ¿no? Generarme o tener una corriente de drenador. Hasta ahí, ¿tienen alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Este es muy, muy especial, son los transistores MOSFET, ¿ya? Eh, y si se dan cuenta, muchos dicen, no, han debido escuchar, los transistores MOSFET o los MOSFET son muy sensibles a las corrientes estáticas, ¿no? Es decir, si yo aquí hago un contacto entre estos dos, pongo mis dedos, pues ya estoy induciendo una corriente, ¿verdad? Y esa corriente, de una otra manera, va a quemar ese transistor, porque básicamente no debería haber corriente en el gate, ¿no?
No debería haber o no debería compartir una corriente en el gate y en el drenador. El que debería compartirse es entre el surtidor y y el, bueno, entre el surtidor y el drenador, ¿ya? Si yo aquí pongo mi dedo acá y induzco una corriente, ya lo estoy quemando el transistor, ¿ok? Por eso se dice que este es muy sensible a corrientes estáticas, especialmente en la compuerta, ¿ya? Porque en la compuerta no hay corriente. ¿Dónde hay corriente? En el drenador y surtidor. ¿Está bien? Ahora, si está ahí alguna pregunta, muchachos. Ya. Y miren, aquí yo tengo otro transistor, ¿ya? Un transistor MOSFET. Y también, ¿no? Aquí, miren, una de las principales características acá es que la potencia de disipación es hasta 330 vatios. O sea, estos transistores pueden trabajar a muy alta potencia. Miren, esto es alta potencia. Ahora miren, las corrientes de drenador a las cuales yo puedo trabajar son 33 amperios. Oye, yo en BJT pues yo me estaba jugando con miliamperios, ¿no ve? Aquí ya va a ser 33 amperios. Y de la misma manera que pasaba en los FEDs, ¿ya? Cuando yo trabajaba en los FEDs, yo les decía, no va a haber una zona lineal. Aquí también hay una zona lineal, pero esa zona lineal es como si esto se comportaba como una resistencia, les decía, ¿no? Este transistor sí, también se va a comportar como una resistencia, pero para que haya esta circulación de corriente, pues esa resistencia va a ser muy, pero muy pequeña en la salida, ¿ya? Para que haya 33 amperios de corriente, pues la resistencia tiene que ser muy, pero muy pequeña. Y sí, aquí va a ser en el orden de los milis, ¿ok? Por aquí debemos tener ese valor de resistencia. Miren, miren dónde está la resistencia drenador surtidor, ¿dónde está? La resistencia de compuerta. Chuchis, ¿dónde está ese valor resistivo? Ah, miren, aquí está. Miren, ¿dónde se está comportando como una resistencia entre el drenador y el surtidor, ¿no? Porque el drenador y el surtidor, lo que antes para nosotros era colector emisor, el colector emisor era circuito abierto o cortocircuito, ¿no? Ahora para nosotros el drenador y el surtidor va a ser resistencia o va a ser una fuente de tensión, una fuente de corriente. Pero miren, ¿en qué orden están estas resistencias? Es en el orden de los miliamperios, ¿ok? Y aquí hay otra cosa más interesante que hay que verlo después, que también este transistor va a generarme una capacitancia. ¿Por qué? Porque ¿qué tengo acá? Si se dan cuenta, tengo metal, tengo metal y tengo dieléctrico. Metal, dos placas metálicas y un dieléctrico, ¿qué me hacen? Un capacitor. O sea que de una otra manera, esto sí va a tener también un valor capacitivo, que al final eso nos va a influir en las impedancias, ¿ya? O sea, el análisis de estos transistores es mucho más complejo y más completo, ¿ya? Para poder trabajarlo. Y luego se ve las curvas, ¿no? Esta es la curva de drenador, corriente de drenador versus la corriente de drenador y surtidor, miren. Miren, las corrientes, pues sí que son grandes, miren, las corrientes pueden llegar hasta 100 hasta 100 amperios. Estoy hablando amperios, ¿se dan cuenta? Es corriente altísima, ¿está bien? Ok, nada mejor que esto entenderlo a través de un ejercicio, ¿cierto? Primero entendamos a través de un ejercicio esto.
A ver, estaba queriendo hacer esto. Ya. A ver, yo digamos, de nuevo, para explicarles, voy a tener esta situación, ¿ya? Eh, voy a tener este circuito mm, donde, donde voy a analizarlo cómo es que se trabaja, ¿ya? No sé, ya saben, los datos que yo necesito de este circuito, digamos que es un voltaje DCS vamos a hacer el de 18.000, ay, perdón, digamos como estaba en la gráfica, ¿ya? De menos 3 voltios. Y pucha, ¿qué estoy haciendo? Van a disculpar. Este es voltaje GS off, ¿ya? Que yo le saco de hoja de datos, digamos que es de menos 3 voltios. Yo necesito una corriente DCS, una corriente de drenador de saturación, que digamos va a ser de 18 miliamperios, ¿ok? Ahora, para que entendamos mejor cómo es el comportamiento y el tema de graficar las dos curvas, ¿ok? Ah, no, ¿cómo es esto? Ah, no es con esto, ¿no? Ya. Ya, voy a graficar las dos curvas, ¿ya? Con estos dos datos, recuerden que estas son hojas de datos, ¿ya? Eh, para que se entienda mejor. Yo voy a graficar acá la curva corriente de drenador versus la corriente voltaje surtidor. Esto está en voltios y aquí lo voy a tener en miliamperios. ¿Ok? Vamos graficando. Lo que yo entiendo entonces que acá voy a tener una corriente de drenador, ¿cierto? Acá voy a tener una corriente de drenador. Y si polarizo acá, voy a tener un voltaje drenador surtidor. Recuerden, este es el drenador, este es la puerta o el gate, y este es el shur o el surtidor. ¿Ya? Ahora, yo entiendo que cuál es la corriente máxima con el cual puede trabajar este transistor. En este caso me dice 18 miliamperios. Ah, ya, entonces 18 miliamperios, que es la corriente de DCS o de saturación, ¿ok? Esta es la máxima corriente que yo puedo, con la que yo puedo conseguir con este transistor. Ahora, este voltaje, el voltaje puerta surtidor, gate GS, ¿cuál es el máximo que me dice la hoja de datos? La hoja de datos me dice, tu máximo en este caso es 3 voltios. Ah, ya. Entonces, digamos que ahí está menos 3 voltios. Entonces, la curva de trabajo de este transistor es esa, ¿ya? Donde si yo quisiera calcular otro valor de corriente de drenador, yo tengo que calcularlo a través de la corriente de drenador igual a corriente DCS 1 menos voltaje GS sobre voltaje GS apagado, todo esto al cuadrado, ¿ya? Esa es la principal gráfica de trabajo. Ahora buscaremos o graficaremos las rectas de carga. Las rectas de carga, o los también que me van a pedir en algún momento los puntos de trabajo, van a ser, acá va a estar el voltaje, drenador surtidor en voltios, y aquí voy a tener la corriente de drenador en miliamperios, ¿ya?
Ahora, yo voy a ponerle en un primer caso, voy a graficar en un primer caso, y aparte no salió recto, listo. En este primer caso voy a decir que mi voltaje puerta surtidor va a ser de 0 voltios. Es decir, aquí yo le estoy alimentando con 0 voltios. Y quiero saber qué pasa con el circuito, ¿ya? Cuando yo lo alimento con 0 voltios acá, ¿ya? Entonces, estos 0 voltios, ¿qué me dice? ¿Qué tengo que analizarlo? Pues lo primero que tengo que analizar o saber cuál es mi voltaje, mi cociente de drenador, ¿ok? Y si yo me voy a esta ecuación, yo digo, ¿no? Si yo me voy a esta ecuación, aquí yo estoy diciendo que el voltaje puerta surtidor es 0, esto es 0. 0 entre algo es 0. 1 menos 0 es 1. 1 al cuadrado es 1, ¿verdad? 1 por DCS es el valor de DCS, ¿no? IDCS. Entonces, ¿qué cociente voy a tener aquí? Pues voy a tener el IDCS que es 18 milis, es decir, la cociente máxima de saturación, ¿no? Ah, ya, entonces esta ecuación también me va a ayudar a encontrar la cociente de drenador, según con qué voltaje de polarización inversa lo esté alimentando. El otro punto que tengo que calcular es este punto que le llamo voltaje de estrangulamiento, ¿no? El voltaje de estrangulamiento, ¿cómo lo calculo? ¿Ya? O sea, el voltaje de estrangulamiento es igual al voltaje de drenador surtidor, porque eso es lo que estoy calculando en la recta de drenador surtidor, que va a venir dado por el voltaje con puerta surtidor menos el voltaje con puerta surtidor off o de apagado. Básicamente esas son las dos ecuaciones fundamentales que tengo que saber para trabajar y hallar la recta de carga. Y luego vamos a analizar la parte de mallas y demás, ¿ya? Pero esas son las dos ecuaciones básicas. En este caso, el voltaje, cuando yo voy a tener el voltaje de puerta surtidor de 0 voltios, el voltaje de estrangulamiento, ¿cuánto va a ser? GS vale 0, ¿cierto? Menos el voltaje de compuerta surtidor de apagado, ¿cuánto es? Menos 3, sería entonces menos 3, en este caso es 3 voltios. Ah, ya, entonces en este caso va a ser 3 voltios, ¿ok? Listo. Ahora de nuevo, yo quisiera trazarme otra curva de las diferentes curvas de trabajo, ¿no? Otra curva puede ser esta otra curva, ¿ya? Que digamos para mí va a ser de 1 voltio, es decir, esta fuente le estoy incrementando, le estoy haciendo variable, ¿ya? Entonces, en mi primer trabajo, cuando yo tengo eso, cuando yo tengo el voltaje puerta surtidor igual a 1 voltio, pues lo primero que debería calcular es la cociente de drenador, ¿no? La cociente de drenador es igual a que a I de CS, que es 18 milis por 1 menos voltaje GS, para mí es, perdón, esta es polarización inversa, ¿no? Tiene que ser -1, perdón, aquí lo voy a poner directamente, es -1, va a ser -1 sobre qué? Sobre el voltaje GS up, que el voltaje GS de apagado es -3. Todo eso al cuadrado, ¿no? A ver, ¿me ayudan con ese valor? Sería 1 menos 1 tercio, 2 tercios, ¿no? 2 tercios, tengo 2, 3, 36, 36, 36 al cuadrado, 18, entre 3, 8. ¿Cuánto sale esta cociente? ¿Sale 8? ¿Sale 8? A ver, muchachos. Sí, ingeniero. Ok.
8 miliamperios. Es decir, que la corriente acá es 8 miliamperios. Ahora yo tengo que calcular el voltaje de estrangulamiento. Recuerden, este voltaje de estrangulamiento, ¿qué es? Es el voltaje de estrangulamiento, es el voltaje GS, que en este caso es menos 1 voltio, menos el voltaje GS de apagado. El voltaje GS de apagado es menos 3. Eso sería entonces 2 voltios, ¿no? Entonces aquí va a ser 2. Recuerden, ¿qué me da este voltaje? Este voltaje me dice, oye, si tú estás trabajando, si tú estás alimentando tu circuito acá con menos 1 voltio, ¿ya? Ahora, con menos 1 voltio, el máximo valor para el drenador surtidor, es decir, aquí lo máximo que debería llegar es 2 voltios, ¿ya? Porque si llega a más de 2 voltios, ya entro a zona de saturación. Oye, si aquí puedo hacer que llegue a 2 voltios, sí, ¿cómo? Haciendo variar este voltaje de drenador, ¿cierto? Pero ¿qué me dice? Voy a llegar a un punto que voy a aumentar este voltaje y aquí va a caer 2 voltios, pero aquí puedo seguir subiendo, pero la corriente se va a mantener constante, ¿verdad? Ya lo estoy saturando. Entonces, estos voltajes de estrangulamiento que estoy calculando son los voltajes que me dicen, de aquí a este lado estás en zona óhmica y de aquí a este lado estás en saturación, ¿no ve? Esos valorcitos yo lo estoy calculando para eso. ¿Cuál es mi límite para estar en saturación? Ahora, en la zona óhmica, en la zona óhmica, ¿qué pasa con este transistor? Lo que pasa con este transistor se está comportando así. Yo tengo ahí, aquí está esto, tengo la fuente, aquí está tierra, a tierra, a tierra, este es el voltaje puerta surtidor. Esta es una resistencia drenador surtidor, esta es la resistencia del drenador, este es el voltaje de drenador. Es decir, en esta zona, bueno, para mí, en este caso, hasta aquí, para el primer ejemplo, hasta ahí es la zona óhmica, ¿no ve? Hasta ahí, este transistor se está comportando así, hasta llegar hasta a un voltaje de estrangulamiento de 3 voltios, o un voltaje drenador surtidor de 3 voltios, que es lo mismo, ¿no? Entonces, si yo llego hasta ahí, estoy en zona óhmica, se está comportando así, porque si paso ya voy a saturación. Hagamos algo más. Si yo estoy para cuando yo le estoy alimentando con un voltaje GS de 0 voltios, ¿ya? Para un voltaje de 0 voltios, eh, la corriente de drenador es la DCS, ¿verdad? Es de 18 miliamperios, ¿ok? Y en este caso, ¿cuál es el voltaje de estrangulamiento? 3 voltios. Oye, entonces, ¿cuánto vale esa resistencia drenador-surtidor? Pues fácil. La resistencia es igual a qué? A un voltaje sobre una corriente. ¿Qué voltaje le está cayendo a esta resistencia? Recuerda, ¿no? Pues este voltaje al final es el mismo voltaje, hemos dicho, que drenador-surtidor. Es el voltaje de estrangulamiento. ¿Y qué corriente está por ahí? Estamos trabajando con la D y DCS, ¿no? Que en este caso va a ser entonces 3 sobre 18 milis. ¿Cuánto sale este valor de resistencia? Esto es 3, 1 sobre 6, 1.6, no, 1.6. Sale 2.667 kilos.
2.667 kilo ohmios. Miren, oye, esta resistencia está nomás, ¿no? ¿Ok? Perdón, Inge. Es 0.167 kilos. A ver, de nuevo. En ohmios, O entonces, si sí. no, sí, en ohmios, es 167, 660, esto debe ser 6666, ¿no ve? Así, En un momento, Inge. Sí. sin caso, ¿no? Listo. Miren, entonces, este transistor se ha vuelto simplemente una resistencia con ese valor, ¿ya? Ahora, analizaremos este otro más para que se den cuenta la diferencia. Cuando yo estoy en esta siguiente curva, ¿ya? Cuando yo tengo el BGS en menos 1 voltio, la corriente de drenador ahí me salió 8 milis, ¿ok? Y el voltaje de estrangulamiento, que es igual al voltaje de drenador surtidor, de 2 voltios, ¿no? ¿Cuál es la resistencia drenador surtidor en este caso? Recuerden, es el voltaje de estrangulamiento y la corriente sobre la corriente de drenador. En este caso, el voltaje es 2 sobre 8 milis. Cuarto, esto debe ser 250, pues, ¿no? Un cuarto sale 0.25, son 250, ¿verdad? Y tiene sentido, ¿cierto? Miren, ahora, esta resistencia ya ha crecido, ¿no? Ya ha crecido de 166, que era en el último caso cuando el voltaje era cero, el de polarización de entrada, lo he bajado a -1, la resistencia subió y tenía que haber subido. ¿Por qué? Porque la corriente de drenador, pues bajó. ¿Cuándo bajan las corrientes? Cuando las resistencias tienden a crecer. Pues si yo me hago otra curva, uy, perdón, qué chueco. Si aquí yo digo un voltaje puerta surtidor de -2 voltios, seguramente aquí mi voltaje de estrangulamiento va a ser menor, voy a tener una menor corriente, ¿no? Ah, miren entonces, entre más voy bajando, mi voltaje puerta surtidor, ¿qué va a pasar? Mi corriente de drenador va a bajar, pero la resistencia drenador surtidor va a subir. Ah, ya. Recuerden, entonces, cuando yo tengo en la zona óhmica, cuando yo tengo este transistor trabajando en la zona óhmica, también a veces me van a pedir el comportamiento de cómo está esa resistencia. Ahora, ¿qué pasa en la zona de saturación? En la zona de saturación, uy, soma, dice, zona de saturación, ¿qué pasa? Bueno, de nuevo, no tengo el voltaje ahí, el voltaje GS, ahí lo tengo, y aquí simplemente voy a tener una fuente de corriente. Aquí tengo una resistencia y aquí tengo el voltaje de drenador a tierra y a tierra, ¿no? Este es el voltaje de drenador, esta es la resistencia de drenador. ¿Y esta qué corriente es? Pues es la de drenador. Y listo. Cuando yo entro a saturación, el transistor se comporta como una fuente de corriente. Y eso por lo que me dice esta gráfica, ¿no? Si se dan cuenta, ¿qué me dice esta gráfica? Oye, esta parte es la de saturación, ¿no ve? ¿Qué pasa? Cuando tú pasas del punto de estrangulamiento para cualquier punto de trabajo que estamos haciendo, pasas este punto de estrangulamiento, oye, la corriente se mantiene constante, ¿cierto? Por más que yo le suba el voltaje de ese, la corriente se mantiene constante. ¿Y quién es esa corriente? Pues es esta corriente de drenador. Y así es básicamente como trabaja el JFET. Ahora sí se entiende mejor esto. Sí, digan que sí o digan que no, digan algo. Ah, ya, sí, listo. Bueno, sáquenle la captura, ahora haremos un ejercicio de verdad.
Es más, buscaremos de la guía del. Estaba buscando la guía de ejercicios del INGE. No, este es de los labos. Aquí está. Inge, Sí, hablando de la guía, ¿será que nos pueda dar un plazo de una semana más, por favor? Es que estos días hemos estado con tareas y hasta otros han tenido exámenes y les he consultado a Inge. Y una semana es muy poco para realizar el preinforme y la práctica. pero así van a ser todos los 10 laboratorios, va a ser una semana siempre. Y no habrá otra solución porque se hace muy pesado, peor si es que estamos agarrando varias materias. Desde que yo tengo memoria siempre ha sido así electrónica. Electrónica y digital siempre ha sido así. De mí igual era así. Yo he probado así. Yo entiendo, pues primero hay que hacer el preinforme, hay que hacer la guía de ejercicios, hay que estudiar para el previo, pero si has hecho el preinforme o el informe, el previo es un paseo. Tienes que armar el laboratorio, tienes que hacer el informe del anterior laboratorio. Y no, es larguito, por eso les decía, esto es como 4 o 5 materias. ¿Y cómo se llama nuestra carrera? Es electrónica, ¿no ve? Otra cosa que luego son las especialidades, tele, control sistema, pero la carrera es electrónica. Entonces, ¿cuál tiene que ser su fuerte para ustedes? Justamente, es electrónica, ¿no? Y también, pues, por eso la parte del ingeniero europea trabaja con esta metodología, que en una semana se hace todo. Y sí, les entiendo que es pesado, sí, y igual he sufrido, no crean, cuando yo he probado, igual muchas, todo ese semestre andaba sin vida, pero es que es la carrera al final, ¿no? Ahora, Inge, es que he escuchado que en anteriores semestres la presentación del preinforme y práctica era cada 2 semanas, ahora es una semana, ¿no? Entonces está Sí, feíto con el nomás, ingeniero Inge. Pesa, con el ingeniero ¿Perdón? Pesa, así era. Así lo ha hecho el ingeniero Pesa ahora, ¿en Sí, serio? en este semestre lo he hecho cada semana porque nuestro grupo no tenía un docente, entonces lo he ido postergando sus exámenes y a la vez el nuestro. ¿Así? No, es que con Sí. toda mi generación, cuando yo tomé electrónica, era cada semana. O sea, yo pensé que siempre se mantenía así, ¿sí? O sea, y cuando yo tomaba era cada semana teníamos que hacer toda esta misma hermenéutica. Lo único que les puedo proponer es que retrasemos una semana. ¿Qué, qué se trata esto? En que, digamos, esta semana descansamos y avanzamos materia, pero ya la próxima semana ya empezamos de nuevo, seguido. O sea, les puedo dar tolerancia que retrasemos un laboratorio, presentación, informes previos, todo una semana más, pero y luego todo de nuevo de cocido. O lo podemos hacer con este labo. Yo les digo que este labo es fácil, y yo les digo que se guarden esa chance que les puedo dar de que podemos esperar una semana para cuando hagamos amplificadores, que ahí sí es realmente más larguito el análisis. Esa chance sí les puedo dar, de darnos una semana de tolerancia, donde no vamos a tomar previos, ni presentar informes, preinformes, nada. Pero yo les doy esa chance y yo les sugiero que lo hagamos cuando estemos en amplificadores amplificadores con transistores, ¿no? No amplificadores operacionales. Cuando estemos en análisis en frecuencia, cuando tienen que diseñar amplificadores realimentados, ahí tomen, porque esos sí son largos de verdad. Estos todavía son bien cortitos. Si se dan cuenta, todo es ley de Ohm, lo que ahorita hemos hecho. En transistores, todo es ley de Ohm, mallitas y entender el básico funcionamiento del transistor. Y luego todo es mallas y ley de O, muchachos. Esa propuesta les sugiero. Buenas Porque noches. si igual, dime, Eh, Eso es, yo digo que como dice, para después sea eso, pero tal vez como favor sí nos pueda dar tiempo en sí todos los informes y prácticas si se pudiera entregar los viernes,
porque en cuestión de tiempo no cuadra, ¿no? Como al ingeniero Oropés es jueves, entonces de él cuadraba bien, pero como con usted pasamos clases los jueves, a veces por terminar incluso no podemos llegar a su clase, entonces para no perjudicarnos y tampoco faltarnos a sus clases, capaz si la entrega, eso sí se podría mover para los días viernes. Sí, eso sí se puede, pero recuerden, ¿no? Nuestros nosotros tenemos que sacar la lista, o sea, los auxiliares tienen que revisar la práctica y los preinformes para sacar la lista de quienes están habilitados para darle el previo, ¿no? Digamos que ustedes presentan el viernes, les voy a decir, no hay problema de eso, no habría ningún problema, pero yo creo que los auxiliares hasta en la noche, hasta las 10 de hasta la noche, o quién sabe, hasta el sábado, porque también hay que pensar en eso en los auxiliares, que también pasan clases, ¿no? Entonces sería hasta máximo hasta el sábado, el viernes en la noche sacan la lista y el sábado ya estamos dando previo, ¿no? Eso también, ¿ok? Muchos van a estar en ascos, pero no había problema. Yo puedo hablar eso con los auxiliares, que la entrega se haga los jueves. Digo, los viernes en la mañana tendría que ser, porque tendría toda la noche, todo el día, y en la noche ya tendrían que mostrar quiénes están habilitados para el previo, ¿ok? ¿Está Ingeniero, por bien favor. eso? Sí, ingeniero, por favor. Ya, entonces en eso quedamos, ¿ok? ¿Algo más? Inge, entonces nos va a dar una semana. Esa parte no le captó muy bien. Siempre se Ustedes puede, por elijan, favor. elijan ahorita, les digo. Y yo les digo, esa tolerancia de una semana, guárdense para amplificadores. Esto que estamos ahorita haciendo, pues no es nada, solo es ley de Ohm, mallas. Lo que viene después sí es más complicado. No se gasten para estos laboratorios eso, para estos laboratorios que es básico. Yo les digo, este laboratorio lo haremos, entreguen este informe el viernes, el previo lo haremos el sábado y hagan el laboratorio el martes. Tal vez para los próximos guárdense esa semana de tolerancia que han pedido, ¿no? Que les puedo dar, no hay problema. Está bien, ingeniero. Guárdense Ya, para los está súper, laboratorios Inge. difíciles, de verdad. Listo. Ya, A ver, bien. este FET haremos. A ver, este FET haremos, ¿ya? Ya. Bueno, ¿qué Ingeniero, me una dice? consulta. ¿Ya? Inge, las clases que está dando vía virtual, ¿las está grabando, Inge? Ay, no, este no, no olvido grabar este. Qué Hubiese bacán. sido bueno, Inge, porque están buenas las clases. Ya ni modo, Inge. ¿Alguien lo grabó? Gracias. ¿Alguien está grabando? Quizá. ¿Alguna alma? Pucha, que me he olvidado. Pucha, qué macanas. Que siempre los he grabado, pero esta vez me he olvidado. Me olvidé totalmente. Ya. A ver, veremos esto. ¿Ok? Ay, esto me va a consumir mi video. Mejor lo cierro. Me dice, dado los parámetros de transistor, el BPO, que es el voltaje de estrangulamiento, o también es el BGSO, ¿ya? Y corriente de estrangulamiento, que esto es la corriente I de SS, es lo mismo. Dado esos dos valores de los transistores que se saben en esa hoja de datos, considere que el mismo tiene los siguientes valores. Tengo el voltaje, ¿qué voltaje es este? De drenador, allá. Tengo ese voltaje de drenador de 20 voltios, me dice que tengo una resistencia de drenador de 1.5K y tengo una resistencia de surtidor de 500 ohmios. Y me dice el voltaje de drenador surtidor es de 2 voltios, no, de puerta surtidor 2 voltios. Me dice, no, en el punto de reposo se debe calcularse lo siguiente. Aquí me da 3 valores de voltaje con puerta surtidor, ¿ya? Seguramente para individualmente para cada uno de estos hay que hallar el punto de trabajo, ¿no? La corriente de drenador y el voltaje de drenador surtidor para cada uno. No está difícil, está fácil. Y luego dice calcular los valores R1 y R2 para el punto de operación cuando yo tengo voltaje
de 2 menos 2 voltios y dibujar la recta de carga de entrada. Listo. Ay. Echamos dos, pues, oh. Ya. A ver. Ya. ¿Qué pasa con los capacitores en continua? Cortocircuito. 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 ¿Qué? ¿Cómo que cortocircuito? Circuito abierto, Inge. Circuito abierto. abierto. El término, hijo, perdón. Es circuito abierto, ¿no? En continuo es circuito abierto, ¿ya? Oye, entonces, ¿tu micrófono de quién está, porfa? Jorgito, ¿qué pasó con esto? Un ratito se me está. Ya, entonces, en continuo es circuito abierto. Entonces, esos capacitores aquí no están haciendo nada, no están afectando. A ver, Oye, pesa maldita. ¿quién es ese malcriado? ¿Quién es? No pasa A nada. ver, vamos a callar. Listo. Se ha guaseado, ¿no? Ya. Entonces, yo tengo esto, ¿ya? Y aquí me voy a dejar a un costadito esto. Listo. No pasa nada. Entonces, los capacitores se comportan como cortos, digo, circuitos abiertos cuando yo lo analizo en continuo. Listo. Entonces, yo tengo ese escenario. Ahora, acá ya tengo que empezar a realizar todos los cálculos. Siempre, cuando yo hago un circuito, siempre me han debido ver, me han visto hacer esto, ¿no? Eh, siempre yo tengo que asignar las corrientes de malla o las de rama, los voltajes, siempre hagan eso, ¿ya? Por ejemplo, aquí hay una corriente de drenador, ¿cierto? Por aquí va a haber una corriente también, ¿cierto? Pero esa corriente de surtidor básicamente es la misma que del drenador, ¿cierto? Y por aquí digamos que tendría que haber una corriente de gate o de surtidor. En estos dos puntos, lo primero, si la corriente está yendo en ese sentido, aquí entra positivo, sale por negativo. ¿Quién? Yo tengo el voltaje de resistencia de drenador. Aquí entra positivo, sale negativo. ¿Quién? La corriente, el voltaje en resistencia de surtidor. Aquí yo tengo un voltaje drenador, surtidor, ¿cierto? Y aquí voy a tener un más menos voltaje, esto se va a ver muy cerca, con puerta surtidor, un GS, ¿no? Esto debería ser lo más grande. Che, ya ni modo. Lo voy a arreglar esta partecita para que no nos confundamos. Ese lo voy a poner de otro color para que no nos confundamos. Ahí está el más menos voltajes de resistencia de surtidor, ¿ok? Listo. ¿Y qué es lo que tengo que hacer primero? A ver, lo que tengo que hacer primero me dice es hallar los puntos de trabajo para cada uno de estos casos, ¿no ven? Ya, pero miren, ya me están dando, ¿qué es el punto de trabajo? Para el punto de trabajo, ¿qué necesito? Necesito la corriente de drenador en el que está trabajando y el voltaje con puerta surtidor en el que está trabajando para sacar el voltaje drenador surtidor de trabajo, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es mi primer paso? Mi primer paso va a ser calcular esta corriente de drenador de trabajo para cada uno de estos casos. ¿Cuál es la ecuación que me ayuda a calcular la corriente de drenador? Sí, ya la hemos visto, ¿no? Para calcular la corriente de drenador es igual a ¿qué? A I de SS, 1 menos voltaje GS menos voltaje GS off, ¿verdad? Todo esto al cuadrado. Pero ¿quién es este voltaje GS off? Recordemos, esto me dan de dato, pero no me dan como voltaje GS off, ¿no? Me dan como voltaje, el voltaje GS off, para mí es este voltaje
de estrangulamiento 0, ¿ya? Que para nosotros es de 6 menos 6 voltios. ¿Y quién es la cociente IDSS? También me la dan de dato, es esta cociente de estrangulamiento IPO 0, que para este caso me dan 10 miliamperios. Ah, ya. Entonces, ya tengo este dato, y lo único que tengo que cambiar para cada uno es este BGS de trabajo, para menos 6, para 2 y para 0. Fácil, ¿no? Entonces yo me voy a hacer una tablita donde yo voy a tener el voltaje, me van a ayudar con calculadoras, voltaje de... lo hacemos eso más. Haremos esto más. Ya, una cosa más analizáramos antes de hacer la tabla, para hacerlo más rápido. Listo, así yo voy a obtener mi cociente de drenador en el punto de trabajo que yo elija, ¿no? Pero ahora lo que tengo que también calcular es el voltaje drenador surtidor, ¿cierto? Es como si analizar esta malla 2. ¿Quién es la malla 2? La que va desde del voltaje de drenador hasta esta tierra, ¿cierto? Ese llegaría a ser mi malla 2, ¿no? Es como yo si dijera, ¿no? Para la malla M2 voy a aplicar la ley de tensiones de Kirchhoff, que es igual a la sumatoria de los voltajes igual a 0. Tomo este sentido de cociente como positivo. Entonces empiezo en B de D, sería, luego vengo aquí, entra por el positivo, sale por el negativo, voltaje en la resistencia de drenador, menos voltaje drenador surtidor, entra por el positivo, sale por el negativo, luego me entra por el positivo, sale por el negativo en el voltaje, en la resistencia de la fuente o del surtidor, todo esto es igual a 0. Lo que yo necesito acá, ¿qué es? Es esto, ¿no? Yo necesito calcular el voltaje drenador-surtidor. El voltaje drenador-surtidor, y luego voy a poner punto de trabajo, es igual a qué? Al voltaje de drenador menos. Sí, menos. ¿A qué es igual el voltaje en la resistencia de drenador? Es la corriente de drenaje, nomás. Es la corriente de drenador por la resistencia de drenador. Menos, aquí es igual el voltaje el voltaje en las resistencias de surtidor. Es la corriente de drenador por resistencia de surtidor. Si yo hago un despeje, digo un factor común, voy a tener el voltaje de drenador, factorizo la corriente de drenador, y voy a factorizar menos la corriente de drenador, entonces voy a tener resistencia de drenador más la resistencia de surtidor. Ahora, yo tengo que hallar esto para el punto de trabajo de drenador, para un punto específico de cociente de drenador, es decir, para un punto de trabajo específico, voy a tener un punto de trabajo, un punto voltaje drenador surtidor de trabajo específico. Es decir, ya. Yo quiero hacer ahora, voy a hacer 100, aquí me voy a dar mi tablita, vamos con este color. Voy a decir, para un voltaje GS en un punto de trabajo que va a estar en voltios, necesito calcular en primera instancia una corriente de drenador en un punto de trabajo, que esto va a estar en miliamperios. ¿Qué necesito calcular? Un voltaje drenador surtidor en un punto de trabajo que está en voltios. ¿Listo? Yo necesito calcular esas tres cosas y hice el punto de trabajo ya. Para mi primer caso, ¿cuál es mi primer punto de trabajo acá? Es menos 6 voltios, la puerta surtidor, ¿no? Menos 6 voltios. Calculadoras, ahora sí ayúdenme. Cuando es menos 6, ¿cuánto es la corriente de drenador? Pues aquí está, ¿no? Reemplacen todo acá. Ya tienen esto que vale 10, esto que vale menos 6 y esto que vale menos 6. Ahí está fácil, ¿no? menos 6. Bueno, GS vale menos 6, GSO vale menos 6 sobre menos 6, 1. 1 menos 1, 0. Entonces acá, ¿cuál va a ser mi cociente de drenador? Pues va a ser 0, ¿no? ¿Sí o no? Sin reemplazar nada, directamente, ¿no? Listo. Ahora acá, para calcular la cociente de drenador surtidor, pues me voy a esta otra ecuación, ¿no?
Para esa otra ecuación ya tengo la corriente de drenador de carga. Para este primer caso, el voltaje drenador de puerta surtidor menos 6, la corriente de drenador es 0. Todo esto se hace 0, y entonces el voltaje drenador surtidor va a ser igual al voltaje de drenador, que me dice cuánto es el voltaje de drenador. Entonces los datos, aquí están, ¿no? 20 voltios. Ya está. Ya tenemos el primer punto de trabajo, ¿no? El punto de trabajo, ¿qué es? Es la corriente de drenador versus voltaje de drenador surtidor. Ahora, para el segundo caso, cuando yo tengo menos 2, ¿ya? Ahora sí ayúdenme con calculadores. Cuando el voltaje puerta surtidor es menos 2, es decir, aquí yo tengo ahora menos 2, ¿no? ¿Cuánto es con menos 2, por favor, la corriente de drenador? A ver si mi calculadora mental no da para eso. A ver, ¿alguien? ¿Cuánto le sale la corriente de drenador? 4.44 miliamperios. Siempre con 3 decimales. ¿444 qué? ¿Un 4 más? 24. Ya. Uy, qué bonito número. 4.444 miliamperios. Listo. Ahora, con esta corriente, ¿cuál es el voltaje drenador surtidor? Ya tenemos el voltaje vale 20, aquí la corriente tenemos tantos, ya. Aquí están los valores de resistencias, ya. ¿Cuánto sale, muchachos? 11,102. 11,112 voltios. Listo. Ahora vamos para el último caso que me piden, ¿no? No sé, un color verde ya. Me dicen para el voltaje puerta surtidor de 0 voltios. Para puerta surtidor de 0 voltios, a ver, para 0 voltios, aquí está, ¿no? El BGS es 0 voltios, me dice. 0 entre 6, 0. 1 menos 0, 1. 1 al cuadrado, 1. Por IDS es que vale 10, seguro tiene que ser 10, ¿no? Acá. 10 miliamperios, ¿no? Listo, ya lo tenía fácil, ¿no? Y ahora, ¿cuánto es el voltaje drenador surtidor? 10, 10. Aquí voy a tener 1.5 más 500, voy a tener 2K, 2K por 10, chao mil y chao K, 0. ¿Da 0? Sí, tiene que dar 0, pues. Sí, pues tiene que dar 0, porque aquí ya estamos en la corriente de estrangulamiento, ¿cierto? En la corriente de estrangulamiento, pues el voltaje de estrangulamiento ya es 0. Sí, pues tiene sentido, ¿no? Listo, pues ya está, los puntos de trabajo. Y técnicamente ya está el punto A, ¿no? Simplemente ahora hay que dibujar, ¿no? La corriente, drenador. Ah, bueno, y ahí tienen que dibujar otra cosa, ¿no? Ahí tienen que dibujar las curvas, las 3 curvas diferentes que hay, ¿no? Ahí allá de este es tanto, esto es tanto y demás, ¿no? Eso ya no creo que sea mucho trabajo, ¿no? Listo, ya está. Ahora haremos la parte B, que eso sí parece dificilito. Y se dan cuenta, algo, que aquí yo no necesitaba saber las resistencias R1 y R2, ¿no? Básicamente, ¿por qué? Porque ya me decían con cuánto estoy polarizando, ¿no? Cuánto está entrando de polarización inversa al drenador y perdón, a la puerta y al surtidor, ¿no? Pero ahora sí voy a necesitar saber. Ahí, voy a necesitar todo esto. Todo eso. Hasta ahí.
Quiero para leer esto. Al primero, antes. Sáquese una captura de pantalla ahí, ¿ya? Del punto A. Sáquese. Uy, se ha borrado todo. Y esto no sé cómo se vuelve hacia adelante. A ver. No hay para volver adelante. Uy, le estoy dando peor. Y a ver, de nuevo, ¿cuánto era esto? A ver si me acuerdo. Si este era -6, este tiene que ser 0. Este era 0. Si es 0, aquí tiene que ser 20, ¿no? El segundo caso era cuando era -2. Este que era 444, me han dicho, ¿no? Y este sí ya no me acuerdo. 11. 112, ¿no? Y para el último caso, ese sí era fácil. Este caso es 0 voltios, esto tiene que ser 10 y esto tiene que ser 0, ¿no? Así, sáquense una captura, por favor. Inge, el control más Y es para rehacer, Inge. Ya, control más Y. Ok, gracias. Entonces, voy a copiar nomás esto porque solo necesito esta parte. Esto no necesito ya. Aquí vamos a tener que analizar, ¿ya? Uy. Ya. Ya. A ver, analizaremos esta parte. ¿Cómo sería? Ya. Ahora lo que me piden es calcular cuánto deberían valer estas resistencias, pero me dicen un punto de trabajo, me dicen cuando el voltaje GS es igual a menos 2 voltios, ¿ok? Ya me dan ese voltaje entonces. Ahora, si yo, lo que yo quiero calcular, entonces, lo que yo me conviene hacer ahorita es esto, es hallar un voltaje entre estos dos puntos, que está aquí tierra, que lo voy a llamar voltaje gate, BG, ¿ya? Que va a estar entre ese punto de ahí arriba, este de verde, y aquí abajo va a estar el negativo, ¿ok? O sea, yo me necesito, voy a calcular ese voltaje. Hay un voltaje, el voltaje gate, ¿ok? Esto es como se acuerdan cuando nosotros hemos visto el BJT, ¿verdad? Y teníamos dos resistencias acá y hallábamos un voltaje BDB y ahí aplicábamos Thevenin, ¿cierto? Voy a aplicar exactamente ese mismo, ¿ya? Es como si aquí estos dos estuvieran aplicando Thevenin. Es decir, este circuito lo voy a volver como si fuera una fuente de voltaje y una resistencia y luego es el transistor, ¿ok? Porque ¿se acuerdan que al final esto era lo mismo que esto, ¿cierto? Cuando he analizado con BJT. Así que no habría ningún problema de eso. ¿Ok? Entonces ya tengo ese voltaje. Ahora, esto no se ve muy bien. Estito, quiero que se vea. Estito es importante que se vea bien. Ahí está el voltaje GS y aquí está el lado negativo, ¿cierto? Ok. Si yo digo entonces, aquí es igual el voltaje GS. ¿Quién está del lado positivo del GS? Si hago un diferencial de potencial, está el voltaje G, ¿verdad? ¿Y quién está del lado negativo? Es el voltaje en la resistencia de surtidor, ¿cierto? Si hago un diferencial de potencial. ¿Tengo el voltaje GS? Sí lo tengo. ¿Tengo el voltaje en la resistencia de surtidor? Indirectamente, no, ¿verdad? Pero indirectamente la tengo, directamente no.
lo que yo quisiera calcular, el voltaje en gate va a ser igual al voltaje GS más el voltaje en RS. Pero el voltaje GS más el voltaje en RS, ¿qué va a ser igual? A a la corriente de drenador por resistencia de surtidor, ¿cierto? Este voltaje G, ¿qué va a ser igual? Voltaje GS es ¿cuánto? Menos 2. Más la corriente en drenador. En menos 2, ¿cuánto salía? El cociente entrenador en menos 2, ¿cuánto salía? Creo que ese era la cociente de entrenador, en ese caso era 4.444, ¿no ve? Ya lo hemos calculado arriba, ¿cierto? Es ese valor. Entonces sería 4.444 milis por R de surtidor, que es, lo voy a poner como 0.5K, ¿no? Que es el mismo valor. ¿Cuánto sería eso, por favor? Ese voltaje de gate, de compuerta. ¿Cuánto es, muchachos? 0,222. 0.222 voltios. Listo. Ya tengo ese voltaje gate. Oye, pero miren, ¿quién es ese voltaje gate? Si se dan cuenta, ese voltaje gate es el voltaje en la resistencia R1. Ah, ya, ya. Ah, miren, entonces, mi siguiente paso, ¿cuál va a ser? Si yo voy a decir que el voltaje en la resistencia 1 es igual al voltaje en gate, pero ¿cómo calculo el voltaje en la resistencia R1? Es como si a todo esto le aplicara un divisor de tensión, ¿no ve? Yo quiero el voltaje en la resistencia 1, va a ser R1 sobre R1, uy, no se ve bien, R1 más R2 por el voltaje B de D, ¿cierto? Ahora, esto ya lo tengo medio resuelto, entonces lo que voy a tener acá es que voy a tener voltaje gate por R1 más R2 va a ser igual a voltaje de D por R1. Qué raro. Ya. A ver, hasta dónde lleguemos. Si ordeno un poquito, voy a tener voltaje de gate por R1 más voltaje gate por R2 menos voltaje de D por R1 igual a 0, ¿cierto? Ordenándolo un poquito, no sé, a ver, si lo ordeno un poquito, voy a factorizar el menos R1, voy a tener voltaje de D menos BG es igual a menos BG por R2. Sí, ¿verdad? Menos con menos se van a hacer más. Esto parece voltaje 6, ¿no? Me gusta que se vea así. Voltaje gate. Listo. Y ha llegado esta relación donde yo tengo el voltaje. ¿Cuánto es el voltaje D? Es 20, ¿no ve? Tengo 20 menos 0.222 es igual a 0.222 R2. Esto va a ser ¿cuánto? 19.888 R1. R1 es igual a 0.222 R2. Más rapidito. R1, mucho mi álgebra me ha fallado aquí. 222 sobre 19.888 R2. ¿Ya? Bueno, ¿qué es lo que no me dan ninguna relación? No me dicen que R1 tiene que ser mayor o menor, no me dan nada, ¿ya?
Entonces, lo único que puedo hacer en este tipo de ejercicios es asumir, ¿ya? Voy a asumir, voy a decir, no sé, que R2 valga, ¿cuánto es esto? Digamos, 500K. O sea, lo único que me toca es asumir, y así, para mí, para criterios de diseño, es eso. Aquí solo he llegado a esta relación, ya no puedo hacer nada más. Entonces, lo único que me queda es asumir que R2 tiene un valor, y según ese valor, pues, calcular R1, ¿no? Con ese valor, con R2, si asumo que R2 asumo que vale 500K, ¿cuánto va a valer R1? Con ese valor, con ese de 500K, ¿cuánto vale R1? Al final es asumir, ¿ya? Yo puedo asumir que vale 100K, un mega, puedo asumir el valor que yo quiera, ¿no? Al final va a cumplir, tiene que cumplir, porque al final, recuerden, yo puedo asumir y hacer esto, y asumir que vale una resistencia, cualquier resistencia, ¿por qué? Porque aquí no me interesa la cociente en la entrada, no, yo no estoy buscando la cociente gate. Las resistencias a la entrada en eso me perjudican, ¿no ve? En que me pueden aumentar o bajar la cociente en la entrada, ¿cierto? Pero aquí como no me interesa la cociente de entrada, no es un factor determinante, puedo asumir el valor que yo quiera, porque al final lo que me interesa acá son los voltajes en la entrada, ¿no? Por eso yo puedo asumir el valor que yo quiera, 1 mega, 2 megas, 10 megas, ¿ok? ¿Cuánto sale el R1, por favor? ¿Alguien lo tiene ya? 81K. Listo. Y hasta el inciso 2, ¿no? Ok. Bueno, disculpa, aquí mi álgebra me ha traicionado. Que no sabía qué hacer, cómo calcular R. Estaba pensando cómo calcular R2 y R1. Y listo. Recuerden, ¿por qué hago esto? ¿Para qué me afectan estas resistencias? Es que estas resistencias son limitadoras de cociente, ¿no? Pero aquí estoy hablando de FETs, de JFETs. Al final no me interesa la cociente que hay acá. Me interesa el voltaje que va a haber ahí, ¿no? Porque estos son circuitos controlados. El voltaje que hay acá es el voltaje que voy a tener, va a controlar al voltaje, digo, a la cociente que voy a tener en drenador. ¿Alguna pregunta de este ejercicio? Sí, estaba fácil. Un poquito de álgebra nomás, ¿no? Ya está, ya se los he hecho uno de su guía de ejercicios. ¿Alguna pregunta, muchachos? ¿Consulta, duda? ¿Ninguna? Ya, sáquense captura y nos vemos mañana, ¿ya, muchachos? Ya va a ser 9:30. Ya, Inge, muchas gracias. Listo, mañana 7:30 voy a estar, muchachos, ¿ya? 7:30 para avanzar. Listo, nos vemos hasta mañana, muchachos. Chao, chao. Mañana, Inge. Hasta luego, chao, chao. Algo más, para los que se están quedando. Recuerden, ¿no? Cuando yo les decía en el BJTs, las resistencias de abajo siempre tienen que ser más pequeñas que las resistencias de arriba, ¿no? Y aquí también se tiene que cumplir. Miren, el R1 vale 5K y el de R2, el de arriba, vale 500K. El RS vale 500 ohmios y el de arriba 1.5K. De nuevo se cumple, ya. En BJTs igual hemos dicho, ¿no? Los de abajo tienen que ser menores que los de arriba, relativamente mucho menores, ¿ya? Listo, ahora sí, chao, chao, muchachos, nos vemos mañana, se cuidan, descansen.